¿Y yo qué? Ya no la quieren. Un solo, yo. Ya no la quieren, que no la quieren mencionar. Qué bueno. Qué bueno que están. Ok, vale. Hola, profe. Hola, Luis. Hola, José. Hola, Carlos. Hola, profe. Buenas noches. Estoy donde Belki, por si no me nombraron. Nada, no te nombraron, ya tienen falla. No, aquí estoy. Menos mal la clase ya está grabándose. Sí, ya. Ojo con las agrumaciones, por favor. Diámetro, Belki, tapaboca. Sí. Báñense en alcohol. Buenas noches, señor Delmi. Buenas noches, Buenas profe noches, ¿cómo están? Hola, Nelly, Romario. Buenas actividades de la mejor forma, que ustedes están dando cuenta de los aprendizajes que han venido construyendo en este proceso de práctica pedagógica y educativa, y queremos invitarlo a continuar con la misma dinámica de trabajo, con ese mismo entusiasmo. Somos conscientes de que hacia estas semanas de cierre de semestre, algunas de las actividades se complejizan, los tiempos también se aprietan un poco, pero en el caso del módulo de práctica, todas las actividades las hemos venido realizando en el marco del cronograma que habíamos socializado al iniciar este proceso, y estamos respetando esos tiempos, y todas ese montón de actividades que ustedes veían al principio, miren cómo las hemos venido resolviendo poco a poco para dar cuenta del proceso de práctica y de los aprendizajes que hemos querido desde el comité y desde la Universidad del Magdalena consolidar en ustedes este semestre. Entonces, esperamos que este espacio de trabajo en la noche de hoy siga aportando esos elementos, siga ofreciendo a ustedes esas orientaciones, y que sea una jornada de provecho para todos. Así es, Miguel, que sean todos y todas bienvenidos a este espacio una vez más. Nos place estar aquí con ustedes, y pues hoy iniciamos un nuevo vuelo que nos permite levantar y alcanzar aprendizajes de manera progresiva. Sean todos bienvenidos a este espacio. Bueno, como les decía, vamos a iniciar un nuevo viaje, y pues vamos a desarrollarlo en 3 momentos: antes de despegar, iniciando el vuelo y el aterrizaje seguro. Utilizaremos esta metáfora de vuelo para desarrollar la sesión. Antes de despegar, vamos a establecer los acuerdos de participación, revisión de compromisos, sistematizar la guía y en el archivo personal, brindándole orientaciones cómo hacer ese proceso. Posteriormente les vamos a dar orientaciones generales para la organización de las carpetas, que es importante que tengamos en cuenta que la gestión y la organización de esos materiales pues nos va a permitir tenerlos sistematizados debidamente para que en el momento que sean requeridos ustedes los puedan enviar oportunamente. En el momento iniciando el vuelo, vamos a brindarles orientaciones para el diligenciamiento del instrumento de caracterización de la práctica. Además, les vamos a dar orientaciones para el informe de práctica, y en el momento de aterrizaje seguro vamos a generar abiertamente un espacio para que ustedes hagan preguntas y comentarios. Posteriormente van a realizar el registro de la asistencia, vamos a establecer compromisos y acuerdos para la sesión siguiente, y vamos a evaluar la jornada. Bueno, iniciemos estableciendo los acuerdos. Es importante participar activamente. Yo los invito a que podamos escucharnos, que no solamente participen los que siempre se han mantenido activos, sino que haya mayor participación de otros compañeros. Preguntar, importantísimo preguntar para aclarar dudas.
no salgamos de la reunión con la cabeza hecha un mundo gigante de preocupaciones, sino que vamos a preguntar y en la medida en que esté a nuestro alcance la respuesta, ahí la tendremos. También es importante establecer los compromisos y cumplirlos, o sea, que ustedes se vinculen en ese ejercicio de cumplir los compromisos que vamos asumiendo en cada reunión. Usar las herramientas de Zoom para pedir la palabra, en eso hay que seguirnos ejercitando, y mantener los micrófonos cerrados para que la interacción y la escucha activa se dé de manera efectiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a enfocarnos en el vuelo alto. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a hacer las actividades de manera diligente, puntual, oportuna. Vamos a esforzarnos por la entrega de las tareas y los compromisos en las fechas acordadas, entendiendo que hay múltiples de ocupaciones, pero que en la medida en que nosotros organizamos el tiempo, y en esto hemos sido reiterativos, organizar el tiempo nos permite ser puntuales en la entrega. Vamos en este momento, les voy a brindar algunas orientaciones para la organización del portafolio digital. Ustedes recuerdan que el semestre anterior ustedes debían entregar algunos elementos, insumos, instrumentos para la aprobación de la práctica. Y eso lo iban haciendo ustedes de manera física. En este momento, por situaciones de la pandemia, el portafolio va a ser digital. Y ya en la primera reunión se les había informado de este portafolio o de esta carpeta en donde ustedes debían ir sistematizando la información. En vista de que ya el tiempo ha transcurrido y que se requiere que ustedes tengan esta carpetica ya organizada, les voy a recordar qué elementos deben incluir en esa carpeta. Deben tener las fichas de seguimiento de práctica debidamente diligenciadas y actualizadas a la fecha. Les hemos orientado que semanalmente, una vez termina la reunión, ustedes vayan registrando la actividad realizada y con la fecha en que se realizó. También es importante que ustedes vayan sistematizando ahí las actividades que han realizado, como diseño de guías, diseño de podcast, elaboración del PIA. Todas esas actividades hacen parte de todas esas insumos que deben ir registrando en la ficha. También debe estar en esa carpeta virtual las tres cartas: la carta de solicitud, la carta de aprobación y la carta de aceptación que les da el rector. Importante que ustedes tengan en cuenta que son 3 las cartas y que deben reposar en esa carpeta. Las guías de aprendizaje elaboradas durante la práctica. Todo lo que usted ya ha entregado va a colocarlo en esa carpetica, las guías que han elaborado. El guión del podcast y el podcast deben estar ahí en esa carpeta. El guión para la microlección, que ya han adelantado, igual deben registrarlo en la carpeta. El instrumento de PIA, miren que casi todas estas actividades ya ustedes las tienen, simplemente es organizarlas en la carpeta. El informe de práctica, bueno, este informe sí es el que no, hasta este momento ustedes no lo han elaborado y hoy se les van a brindar las orientaciones para que ustedes lo puedan realizar. La evaluación del docente titular y la autoevaluación. Estos 2 instrumentos es importante que ustedes lo diligencien al finalizar
el módulo de práctica. Pero, ¿qué pasa con la evaluación del docente titular? Resulta que ya los maestros están cerrando el año académico. Ellos van a salir a vacaciones y ahorita se van a recargar de actividades, de entrega de notas y de todas esas cosas, por lo que les sugerimos que usted dialogue con su docente titular y le pida que le diligencie ese instrumento de evaluación. Los compañeros que a este momento se desprendieron, se desvincularon del docente titular, les recomendamos que mantengan esa comunicación. Recuerden que el docente titular va a valorarlos y si ustedes están con docentes que son responsables, que son éticos, si usted no hizo la práctica o no estuvo en contacto con el docente, seguramente que ese docente no le va a querer diligenciar ese instrumento. Entonces es importante que usted retome la comunicación con el docente titular. El instrumento de autoevaluación, bueno, es usted el que va a diligenciar ese instrumento de manera honesta, seria. Va a registrar la valoración que usted desde su reflexión considere que amerita esa valoración. Entonces, yo estoy segura por su nivel de ética y de profesionalismo que usted va a sistematizar o a diligenciar, perdón, ese instrumento de la manera más justa posible. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hola. Hola. Sí, señor, yo tengo una pregunta. Cuénteme. O sea, los documentos Hola, que vamos a enviar, profe, buenas noches. ¿es de este semestre o es desde el comienzo de la primera práctica? De esta práctica. Estos documentos a los que hace referencia la señora Delmi corresponden al trabajo que hemos realizado en este semestre de práctica. Ahora, para ampliar un poco lo que nos comentaba la señora Delmi alrededor de este portafolio digital, la señora nos mencionaba claramente cómo muchas de estas actividades ya ustedes las tienen desarrolladas. Es solamente organizar la carpeta en donde tengan almacenadas esa información. Luego nosotros vamos a estar compartiéndoles el enlace a un Drive, es decir, a una carpeta de almacenamiento en la nube, para que ustedes carguen toda esa información allí en la nube y tengan una copia de respaldo. Porque en algún momento la universidad puede llegar a solicitar estos documentos. Normalmente con los otros compañeros del programa, los que ya están a punto de graduar, estos documentos viajaban en físico a la universidad. Pero a nosotros nos ha tomado el tema de la pandemia, de la cuarentena, y hemos trabajado todo a través de medios digitales. Entonces la idea es que vayamos organizando eso de forma digital, que cuando la universidad nos diga dónde están las evidencias del proceso de práctica 2 de los estudiantes del Centro Zonal, Fundas, el Plato y el Banco, ahí esté la información ya consignada, registrada y sea fácil enviar esa documentación. Esa es la invitación. Ahora, de todas estas actividades que están aquí, de todo este material que ustedes están viendo que debe estar en esta carpeta, miren que todas estas actividades, las primeras, las fichas de seguimiento, las cartas, las guías de aprendizaje, el podcast, la microlección que está en construcción, el PIAR, ya son documentos que ustedes tienen diseñados. Lo único que tienen que hacer es almacenarlos en esa carpeta. Hacen falta algunos elementos, el informe de práctica, la evaluación del docente titular y la autoevaluación, pero con respecto al informe de práctica vamos a estar hablando en la noche de hoy, y estos son dos instrumentos que ustedes ya conocen porque los diligenciaron el semestre anterior y aparecen alojados en la carpeta de contenidos de la plataforma Brightspace por si no los tienen a la mano. De allí los pueden descargar porque aparecen en la carpeta de insumos e instrumentos de la práctica. Así es. Para rotular cada carpeta, usted va a colocar su nombre y apellido y acompañado de PPE2, Práctica Pedagógica y Educativa 2. Entonces es importante que tengan claro cómo van a marcar cada carpeta para facilitar cuando ustedes la carguen al archivo Drive,
facilitar el que nosotros podamos saber de quién es esa carpeta, porque no vamos a estar cargando carpetas sin rotularlas adecuadamente. Bueno, eso con respecto a la práctica. Bueno, en cuestiones del informe de práctica, que es el nuevo documento que van a diligenciar, van a tener en cuenta lo siguiente. El informe debe tener la siguiente estructura. Es un texto de carácter reflexivo. Debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ay, qué pena, me están llamando. En el desarrollo del cuerpo del trabajo, debe enfocarse a responder las siguientes preguntas. La primera, a nivel personal, ¿cuáles fueron los aprendizajes que lograste fortalecer en el desarrollo de la práctica pedagógica y educativa 2? Entonces, usted va a responder esa pregunta de manera en prosa. O sea, no va a colocar la pregunta, va, ay, qué imprudencia, Dios mío, me están llamando. En la segunda pregunta, ¿cuáles son los aprendizajes más significativos que desde los aspectos disciplinares y didácticos construiste como docente en la práctica pedagógica y educativa 2? Entonces, usted va a responder esa pregunta en otro párrafo. La tercera pregunta que va a guiar la construcción del informe es: ¿qué actividades o recursos de los implementados en práctica pedagógica y educativa 2 te permitieron fortalecerte como profesional? La cuarta pregunta: a partir de la práctica pedagógica y educativa, ¿qué habilidades y conocimientos lograste consolidar para ser un docente inclusivo? Va también usted al finalizar presentar una conclusión relacionada con el desarrollo del tema que viene trabajando en práctica pedagógica y educativa. El número de cuartillas, mínimo 2, máximo 4. Deben tener en cuenta también las normas APA vigentes para la elaboración de trabajos escritos. Entonces es importante, me imagino que ustedes ya están manejando normas APA porque en los siguientes módulos pues les están pidiendo mucho trabajo escrito. Debe tener una hoja de presentación, la bibliografía que es opcional en caso de que usted consulte alguna fuente bibliográfica, pues usted puede incluirla, y la fecha de entrega es el 9 de diciembre. Bueno, preguntas al respecto, ideas, sugerencias. Señora Marta, ¿tiene? Bueno, profe, las respuestas son literales porque ahí están, o nosotros vamos a ir haciendo un texto donde se incluyan todas esas preguntas. No o se van a responder una cosa. Bueno, señor, yo creo que alcancé a escuchar algo de la idea de la señora Marta. Miren, este ejercicio, si bien hay unas preguntas orientadoras para desarrollar el texto escrito que ustedes van a realizar, la idea es que ustedes en el texto no aparezcan las preguntas como tal, sino que esas preguntas orienten el desarrollo de su escrito. Así como cuando hicimos la entrevista al docente titular, que luego hicimos el texto expositivo, ¿cierto? Habían unas preguntas que le hicimos al docente titular para recoger la información que necesitábamos. Esas preguntas nos ayudaron a construir el texto expositivo al final, pero esas preguntas no aparecieron en el escrito. Estas preguntas le van a permitir a usted orientarse en qué es lo que va a escribir para generar ese proceso de reflexión alrededor. ¿Por cuánto va? Nelly, tienes el micrófono abierto, por favor. Gracias. Les decía que estas preguntas
si bien van a orientar el desarrollo de su ejercicio de reflexión, porque el informe final de práctica es un proceso reflexivo en el cual ustedes nos van a indicar qué aprendieron, cuáles fueron esos aprendizajes que lograron consolidar. Quizás también puedan mencionarles qué consideran les hace falta seguir trabajando en los siguientes periodos de práctica pedagógica. Es un texto de carácter reflexivo. Por eso tenemos unas preguntas que orienten esa reflexión. Entonces ustedes van a empezar a hacer la redacción de su escrito, incluyendo las respuestas a estas preguntas, pero que las preguntas no aparezcan dentro del texto. Ahora, esta introducción... ¿Quedó aclarada su duda, señora Marta? Sí, claro, profe. Eso es lo que quería saber. Gracias. Perfecto. Aquí en la estructura del texto, del informe, nos habla de una introducción y una conclusión. Pero esto no quiere decir que voy a hacer en una hoja aparte la introducción y en otra hoja aparte la conclusión, sino que en el mismo texto, el primer párrafo, por ejemplo, nos sirva de introducción. ¿Para qué es el informe? Como un ensayo. Es correcto, a manera de ensayo. Eso quiere decir también, señora Marta, y para todos, que ustedes deben colocarle un título a ese trabajo. No es que van a dar las respuestas a las preguntas y ya no. Un título para su trabajo que dé cuenta de su proceso reflexivo. En la primera parte, la introducción, van a mencionar para qué es ese trabajo, cuál es el propósito, qué esperan ustedes plasmar allí. Y la conclusión no es que vaya en una hoja aparte con el título conclusión, sino que al final de su escrito usted pueda presentar un cierre, una reflexión final. Todo esto va en un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Esa sería la estructura del informe final de práctica. Adicionalmente, como les decía la señora Delmi, debe tener una hoja de presentación y debe tener una bibliografía. ¿Por qué la bibliografía aparece como opcional? Porque miren que ustedes por ejemplo, en esta última pregunta, en donde hablan de los conocimientos y las habilidades que deben consolidar para ser un docente inclusivo, quizás puedan utilizar algún referente, algún documento, algún teórico que hable sobre... Hola, profe, buenas noches, disculpe. Hola, Alejandra, buenas noches. Bendiciones. ¿Tenías alguna pregunta, Alejandra? No, señor, acabo de entrar a clase, profe, tenía un inconveniente y apenas me puedo conectar ahora. Pido disculpas por todo. Ok, Alejandra. Entonces les decía que esto es un solo cuerpo, una sola unidad, que deben tener una hoja de presentación y que la bibliografía aparece como opcional porque ustedes están en la posibilidad de incluir alguna información teórica, si así lo consideran pertinente o no. Pero si la incluyen, y ojo con esto, jóvenes, porque en este sentido tenemos que ser muy rigurosos, si la incluyen hay que citarla. Y si la citamos hay que referenciarla en la bibliografía. Porque si yo consulto algún documento y extraigo de ese documento una idea y la coloco como propia dentro de mi trabajo, eso es considerado plagio. Entonces, si yo tomo cualquier idea, hombre, estuvimos hablando sobre los 4, por ejemplo, sobre los principios del DUA, por decir algo. Bueno, y encontré esta información que me dio este autor que habla sobre los principios del DUA y quiero relacionarla aquí en mi informe final de práctica, lo puedo hacer, pero tengo que referenciar, indicando quién lo dijo, en qué año lo dijo y también al final incluyendo la bibliografía. Entonces, esos son los elementos de la estructura del informe de práctica. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de la que ya nos comentaba la señora Marta. Fabiana, profe, ¿me puede hacer un favor de explicarme sobre la microlección? ¿Sobre la qué, perdón, Fabiana? Sobre la microlección, lo que pasa es que la semana pasada se me dificultó la conexión a internet y no escuché nada. Ok, Fabiana, entonces vamos a dejar esa consulta, no la vamos a dejar, no es que no la vayamos a responder, pero vamos a mantener la estructura de la sesión y en la última parte de este ejercicio en donde tenemos preguntas y comentarios generales, podemos abordar esa pregunta. Queremos es no perder el hilo de lo que estamos exponiendo en estos momentos, que es el informe de práctica.
Ok, entonces al final tocamos ese punto que tú acabas de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pero Con respecto al informe de práctica, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo Cuéntanos, sí Jenny. tengo una pregunta que me preocupa mucho, es con respecto al, o sea, según el calendario de ustedes y con todas las actividades que hemos ido realizando, ¿cuándo finalizan? O sea, que dicen, no, ya hasta aquí llegamos, o sea, según su calendario, con las actividades propuestas. Ok. Buena pregunta, Janet. Muy buena pregunta. Mire, nosotros tenemos actividades programadas desde el comité de prácticas como tal hasta el, permítanme, 12 de diciembre. 12 de diciembre. Deje y confirmo calendario, señor. Hasta el sábado 12 de diciembre. Miren que de aquí hasta el 12 de diciembre restan algunas semanas, pero ya ustedes tienen actividades asignadas para esas semanas. Por ejemplo, para la siguiente semana tienen la entrega de la microlección, ¿cierto? Esa actividad está pendiente y está programada para la próxima semana. Después de la semana de la microlección, la semana siguiente van a entregar el informe de práctica. ¿De acuerdo? Pero el 11 y el 12 está programado el evento de cierre digital en el que van a participar ustedes como estudiantes de práctica 2. Y este evento digital se van a estar desarrollando algunas conferencias, algunos talleres, haciendo uso de estas aplicaciones como si estuviéramos en clase, pero con personas invitadas, con expertos, incluso con nosotros como docentes también dinamizando otro tipo de talleres relacionados con el área del lenguaje. Entonces, hasta el 12 de diciembre tenemos previstas actividades para práctica pedagógica y educativa 2. Ahora, con las otras asignaturas dependerá de la programación de la universidad, pero para práctica pedagógica y educativa 2 hasta el 12 de diciembre. ¿Quedó clara tu inquietud, Janet? Sí, señor, porque es que usted sabe que como tienen que cargar las notas y todo eso, y gente que independientemente que esté en pandemia, hay mucha gente que viaja, bueno, yo no viajo, pero entonces todo esto ya llega a diciembre y las fiestas y no sé qué, pero bueno, es por eso. Profe, ok. Hola, profe. Cuéntanos, Alejandro. Ya terminó de hablar la compañera, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, gracias. Profe, mire, tengo una pregunta. Pues como me acabo de conectar, no escuché muy bien lo anterior, pero pues por lo que leo, es un trabajo, bueno, usted ya dice que para el 9 de diciembre la entrega. ¿Ese trabajo es escrito o así pasado no, es en computador? Y Allí no- responder ajá, ya acabo de leer, profe. Y responder las preguntas que están ahí, hacernos esa autoevaluación y hacerle la entrega el 9 de diciembre. Correcto. Ustedes pueden programarse y como ya tienen la información de la actividad y cómo van a realizar la actividad, pueden hacerla antes. Incluso ya está habilitada la actividad en la plataforma, ya está habilitada para que ustedes carguen a través de ese medio este informe final de práctica. Ok, profe. Profe, otra cosita más, permítame. Cuéntanos, Alejandro. Aquí tengo a la compañera Tatiana que se encuentra aquí, entonces quiere aprovechar para conectarse aquí junto conmigo porque explícale, Tatiana. Profe, Hola, Tatiana. ¿cómo está, profe? Profe, perdón, es que estaba en una certificación del SENA y me tocó quedarme porque ahora mismo voy a salir del hospital. Me vine para acá para donde era compañera como a escuchar la clase. O yo. Ok, listo, Tatiana. Bueno, Tati, me da gusto verte. Hola, ¿cómo están? Qué Gracias. bueno, mija. Bueno, profe, entonces mi compañera y yo estamos aquí las dos escuchando la clase, entonces tienen la palabra ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Jóvenes, con respecto al informe de práctica, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que uno de los compromisos que nos establecimos para el desarrollo de esta sesión
es que no nos vayamos con dudas con respecto a los trabajos que debemos realizar. Entonces es la oportunidad para que resuelvan todas sus dudas en relación a la estructura y a lo que debe contener este informe de práctica. Una recomendación para el desarrollo de este informe de práctica. Usted lo puede ir haciendo en borrador, respondiendo las preguntas y lo va haciendo progresivamente para que no se vayan a dejar coger el tiempo. También es importante que tengan en cuenta todo lo que le hemos recomendado con respecto a los elementos gramaticales y ortográficos que requiere la producción escrita, especialmente de un maestro que se está formando en el área de lengua castellana. Entonces, antes de ustedes compartir ese documento de práctica, ese informe, ojalá lo pasen por el ojo crítico y reflexivo de algún amigo, compañero o familiar que les permita leer el documento y ustedes poder hacer los ajustes, la revisión y reescritura de eso antes de ser compartido. Recuerden que siempre vamos a estar motivándolos a que escriban y que la escritura es un proceso y como tal, pues necesita que pueda implementarse las distintas etapas para la escritura. Y también aprovechando la intervención de la señora Delmi, que tengan en cuenta que nosotros, por ejemplo, en el ejercicio de la caracterización y de la elaboración del texto, es positivo a partir de las preguntas que le hicimos y de la entrevista que le hicimos al docente titular, nosotros le dimos algunas sugerencias para mejorar esos procesos de escritura. Tengan en cuenta esas sugerencias. Por ejemplo, yo recuerdo una sugerencia que fue muy común en los trabajos que yo revisé, y es que nosotros le orientamos a que construyeran un párrafo en ese momento, un párrafo que respondiera a cada uno de esos componentes de la entrevista. Pero entonces nos encontramos con un párrafo de 10, 12, 15 renglones escritos en computador, en donde comenzaban con mayúscula su primera idea y terminaban en un punto, y era una sola oración para ese párrafo. Estructuren ideas cortas que vayan enlazando con los conectores que también les compartimos en ese momento. Porque cuando en el ejercicio de escritura una oración es muy extensa, dificulta mantener el hilo conductor de la idea que nosotros queremos expresar. Entonces es mejor que hagamos oraciones cortas, que vayamos enlazando esas oraciones cortas y así le vamos dando estructura a nuestro trabajo escrito. Y no solamente para este informe de final de práctica, sino para cualquier otro trabajo escrito que ustedes vayan a realizar. Porque esos párrafos muy extensos, esas oraciones muy extensas, nos dificultan y les dificulta al escritor mantener la idea de lo que está expresando. Y si ustedes revisan cualquier documento, cualquier texto, no van a encontrar textos con esas características de párrafos construidos con una sola oración y que esa oración sea tan extensa. Eso serían otras recomendaciones adicionales para la organización de las ideas en este informe final de práctica. Y que esperamos que esas recomendaciones que les dimos cuando hicieron el texto expositivo a partir de la entrevista, las puedan aplicar en la construcción de este texto reflexivo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Está clara entonces la orientación? Bien, señor. Si no hay preguntas, pues procedemos a socializar el instrumento de caracterización. Janet, ¿habías abierto el micrófono? ¿Querías comentarnos algo? No, que no, hasta el momento estoy entendiendo todo. Ah, ok, Janet, vale. Miguel, ¿tú tienes el documento abierto ahí que lo Bueno, puedas? jóvenes, el siguiente elemento que queremos compartir con ustedes corresponde al instrumento de caracterización. Nosotros al inicio de la práctica pedagógica y educativa 2
realizamos y les propusimos a ustedes un ejercicio de caracterización que nos permitiera reconocer la realidad del aula a partir de la entrevista que le hicieron a su docente titular. Sin embargo, este proceso de construcción del instrumento de caracterización, cuando iniciamos el proceso de prácticas, se estaba desarrollando apenas. Quiere decir que nosotros nos anticipamos al ejercicio de caracterización para poder dar inicio al desarrollo de la práctica pedagógica y educativa 2, pero ya desde el comité de práctica se ha consolidado el instrumento que ustedes están viendo allí de manera en miniatura, allí en la diapositiva. Entonces, ¿cuál es la idea con el ejercicio del instrumento de caracterización? Ustedes ya realizaron la entrevista al docente titular y han recogido una información valiosa que les ha permitido identificar cuáles son las características del docente, cuáles son las características del grupo de estudiantes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar con ese instrumento de caracterización? Digamos que consignar lo que ya ustedes hicieron en el instrumento. Y para ello vamos a socializar con ustedes y vamos a compartir con ustedes el instrumento en términos generales para que ustedes se familiaricen con su estructura y así puedan, digamos que es como un ejercicio de transcripción de lo que hice en la entrevista al instrumento oficial de práctica que propone el comité para el desarrollo de este ejercicio de caracterización. ¿Está clara esa parte, chicos? Para compartir. Déjeme. ¿Está clara esa parte, muchachos? Para compartirles el instrumento. Ya. Señor, Dígame. pero, profe, la información que usted dice del docente iría ¿en qué espacio iría? Ok, eso es lo que vamos a mirar ahora con la configuración del instrumento para que ustedes puedan ir identificando de esas preguntas que le hicimos al docente, dónde voy a ir ubicando esas respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, y no es que tengan que escribir las respuestas como tal, sino que a partir de lo que ustedes escucharon y charlaron con su docente titular, van a asignar unas valoraciones con una escala de 1 a 5. Entonces, vamos a conocer el instrumento para que ustedes puedan hacer este ejercicio de manera ágil. Y ¿sí lo tiene allí, señor, a la mano? Sí, ya lo descargué. ¿Lo estás observando? ¿O todavía aparece el otro? No, señor. Aparecía el anexo D. Déjame. El anexo D. ¿Y ahora? Ahora sí. Eva, ¿qué querías comentarnos, Eva? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, a todos los compañeros. ¿Cómo Profe, estás? una pregunta. ¿Ustedes nos van a enviar esta caracterización para que uno la llene en el formato? Sí, señorita. Y se los vamos a compartir, como ya en la sesión anterior nos estábamos dando cuenta que cuando compartimos documentos a través de la plataforma en formato Word y ustedes los van a descargar, se les convierten automáticamente en formato PDF. Para esta ocasión, este documento se los vamos a compartir a través del correo para que les llegue a usted en el formato que puedan editar y no vayan a tener dificultades con que se desconfigura, que me quedó mal organizado el instrumento. Entonces, para esta ocasión, este instrumento se lo vamos a compartir a través del correo electrónico. Se me fue la señal por un momento. ¿Qué pasó aquí? Señor, dejó de compartir, señor. No sé qué pasó. Déjame mirar. Ahí ya está cargando. Perfecto, señor. Para ampliar un poquito el porcentaje del documento, señor. Listo. Ok. Bueno. Ustedes van a encontrar en el discurso y en las orientaciones de este instrumento de caracterización algunas ideas similares al que encontraron en la entrevista, porque incluso este instrumento en su versión inicial se construyó con base en esas preguntas de la entrevista, pero dándole estructura de una rúbrica o de una lista de chequeo que se podía diligenciar a través de un ejercicio de observación o de conversación con el docente titular. Entonces vamos a leer las orientaciones para el diligenciamiento de este instrumento. Y dice así: instrumento para la caracterización de las prácticas de aula y el rol del docente. Propósito:
El presente instrumento de caracterización está orientado hacia el reconocimiento de los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas en el marco de la enseñanza y el aprendizaje del área de lengua castellana y de los aspectos disciplinares, didácticos y socioemocionales que implementa el docente titular en su práctica pedagógica. Estos elementos le permitirán al docente en formación ir construyendo y consolidando su identidad profesional a partir del análisis y la reflexión de su proceso de inmersión en la vida del aula, la cual, con la actual situación de emergencia sanitaria, se transformó para dar paso a un concepto de aula como escenario de enseñanza y aprendizaje que se lleva a la práctica a través de las distintas modalidades de interacción. Entonces, la primera parte, miren que es el propósito y explican qué es el instrumento de caracterización y con qué finalidad se propone. Luego aparece una información general que ustedes deben diligenciar como el nombre de ustedes, docente en formación, el nombre de ustedes, el código estudiantil, la práctica matriculada, recuerden que es práctica pedagógica y educativa 2, el centro zonal al que pertenecen, el centro de práctica que es el nombre de la institución y coloquemos el nombre de la institución completo, ¿de acuerdo? Grado en el que se realiza la práctica y la jornada en que se trabaja este grado cuando estaba en modalidad presencial. Muy bien, entonces miren que los primeros datos son de información general y son información de ustedes. Señor, ¿puede bajar un poco el documento para leer la siguiente parte? Gracias, mi señor. Ahora, instrucciones para la recolección de la información. Miren lo que nos dice el documento. A partir de las interacciones con el docente titular, identifique algunas características propias de su quehacer pedagógico relacionado con los aspectos disciplinares y didácticos propios de la enseñanza en la asignatura de lengua castellana, así como de las relaciones que establece con sus estudiantes. Se sugiere que el diligenciamiento de este instrumento se realice de manera gradual y progresiva a lo largo de los distintos encuentros de intercambio con el docente titular. Para ello se debe llevar un registro de campo. En el marco de los procesos de educación remota generados por la emergencia sanitaria, identifique estas características desde el análisis de las guías de aprendizaje, los mensajes de voz o videos que el docente envía a los estudiantes, el tipo de recursos o contenidos que diseña o las interacciones que mantiene a través de encuentros sincrónicos cuando esto sea posible. Para tal fin, asigne el valor que considere, de acuerdo con el registro de campo, a cada uno de los siguientes criterios, marcando con una X en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración. 1, no lo hace. 2, poco frecuente. 3, algunas veces. 4, con frecuencia. Y 5, todo el tiempo. Antes de explicar cómo vamos a diligenciar esta parte, quiero precisar lo que nos está diciendo las instrucciones. Nosotros durante el periodo de práctica pedagógica y educativa 2 hemos establecido unas interacciones con el docente titular. Incluso hoy estuve hablando con uno de los docentes que está acompañando en el proceso de práctica a una de las estudiantes de acá del banco y me comentaba cómo ha sido esa interacción, cómo son las llamadas, en qué se enfocan en ese trabajo. Quiere decir que ha habido un proceso de interacción entre el estudiante practicante y su docente titular. Esas interacciones, esas relaciones, la misma entrevista que ya ustedes realizaron, les ha ofrecido a ustedes información valiosa de cómo trabaja el profe, qué tipo de actividades propone, cómo es su relación con los estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a materializar en el instrumento. A partir de unos descriptores o unos aspectos a valorar en los cuales ustedes solamente deben marcar si no lo hace, si lo hace con poca frecuencia, si lo hace algunas veces, si lo hace con frecuencia o si lo hace todo el tiempo. Para algunos de estos descriptores, quizás ustedes digan, pero es que yo eso no lo alcancé a observar porque no estaba visitando el aula, pero sí tuvimos algunas interacciones que nos permiten tener una idea de cómo el profe trabaja esos elementos o si conoce esos aspectos. Entonces miren que, por ejemplo, el primer componente que se va a valorar, que tiene que ver con el docente de lengua castellana, tiene que ver con el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Y hay dos criterios: contexto socioeconómico y cultural y contexto institucional.
Dentro del criterio contexto socioeconómico y cultural, ¿qué es lo que vamos a valorar en el docente que nos está acompañando en el proceso de práctica? Primer aspecto dice así: el docente demuestra conocimiento del contexto socioeconómico de sus estudiantes. Ustedes van a marcar en una escala de 1 a 5 si no lo hace, si es poco frecuente, si algunas veces, con frecuencia o todo el tiempo. ¿Cómo podemos llegar a valorar este aspecto del docente titular? Recuerden que ustedes hicieron una entrevista al docente titular. En una de las preguntas se indagaba por el estrato socioeconómico de los estudiantes y de sus familias, si sabían a qué actividades económicas se dedicaba el padre de familia de nuestros estudiantes. Eso es tener conocimiento del contexto socioeconómico de sus estudiantes. Entonces, si ustedes observaron que el docente titular les habló con propiedad sobre ese tema, que el docente titular no vaciló en darle las respuestas y les dijo, bueno, de mis 30 estudiantes, 20 pertenecen al estrato 1 y 2, 10 de ellos pertenecen a los estratos más bajos, los padres de estos niños se dedican a labores informales, al comercio informal, son empleados domésticos o trabajan en el comercio. Si nosotros observamos y en el discurso con el docente nos dimos cuenta de esa propiedad, o si por el contrario esa pregunta la evadió o no nos dio respuesta muy clara frente a lo que estábamos indagando, vamos a valorar ese conocimiento del contexto socioeconómico marcando en la escala de 1 a 5, teniendo en cuenta estos criterios que aparecen resaltados en la sección de instrucciones. Miren, por ejemplo, el siguiente aspecto. El docente emplea situaciones propias del contexto cultural de los estudiantes como pretexto para el diseño de situaciones de aprendizaje. Uno de los elementos que ustedes debían también indagar con su docente titular en ese ejercicio de caracterización era las guías de aprendizaje. Y les pedimos que, como producto de ese ejercicio de entrevista, le pidieran al docente titular una de sus guías o algunas guías de aprendizaje para mirar cómo estaban trabajando en la institución. Entonces nosotros podemos identificar dentro de la guía si el profe utilizaba o no cosas del contexto, si invitaba a los niños a preguntarle a los padres de familia, si utilizaba algunos conocimientos propios de los intereses de los niños como los programas de televisión que los niños ven para poder extraer de allí situaciones. Eso se hizo en el ejercicio de caracterización. Ustedes lo que van a hacer es valorar ese aspecto, esa respuesta que le dio el docente, en una escala de 1 a 5. Y así con todos los aspectos a valorar, que están de alguna u otra forma relacionados con las preguntas que ustedes les formularon a sus docentes en la entrevista inicial o que también han podido rescatar del ejercicio de interacción, de diálogo, de conversación con sus docentes titulares. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está claro eso? Sí, profesora. Profe, está muy claro. Hay claridad sobre eso. O sea, ya este ejercicio, yo quisiera apoyar a Miguel, además de todo lo que Miguel les ha expuesto, se trata de establecer una valoración. Entonces, no vayan a sentir que es algo que les va a generar una preocupación adicional, sino que usted con ese instrumento que ya tiene, y no tienen que imprimirlo, simplemente lo van a ir editando y van seleccionando la valoración correspondiente de acuerdo a lo que ya realizaron. Eso les va a proporcionar un conocimiento preciso acerca de los criterios relacionados con cada uno de los componentes en el ejercicio de la práctica pedagógica y educativa. En cuanto aquí al contexto institucional, ustedes no han estado inmersos como tal en el contexto institucional, pero
el intercambio, la relación, la comunicación que han tenido con el docente titular les va a permitir ese conocimiento, ese acercamiento. Entonces, acá con respecto a si el docente tiene en cuenta los recursos con los que cuenta la institución, plataforma educativa, perfil de YouTube, textos, para diseñar las actividades de aprendizaje. En el caso de que vamos a tomar como ejemplo la profesora que hizo el podcast que ustedes se les compartió como referencia para el análisis o para la producción del podcast. Entonces, esa profesora, creo que es Luz Adriana, la que está con esa profesora. ¿Qué valoración le puede dar Luz Adriana a la profesora? Hola. Aquí en el criterio contexto institucional, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes se puedan sintonizar con lo que estamos haciendo de manera práctica. Dice, el docente tiene en cuenta los recursos con los que cuenta la institución, plataforma educativa, perfil de YouTube, textos, para diseñar las actividades de aprendizaje. ¿Qué valoración? Profe, yo le daría un 5. Bien. Ahora, si de pronto hay un maestro que no utiliza perfil de YouTube, plataforma educativa, pero utiliza los textos con los que cuenta el establecimiento educativo para diseñar la guía, entonces también amerita que se le dé la valoración correspondiente a lo que va a determinar el nivel de valoración es la interacción que usted haya tenido con el docente, la relación, la comunicación. En este aspecto, el docente tiene en cuenta algunos actores del contexto institucional que puedan apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esa pregunta está orientada a mirar si en la institución ellos utilizan algún aliado estratégico para apoyar los procesos de los estudiantes. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando hicieron ese instrumento dijeron que participan en comunidades de aprendizaje y que se vinculan en las actividades de formación del programa Todos Aprender. Entonces, un maestro que está siendo acompañado por el programa Todos Aprender es un docente que tiene en cuenta los actores del contexto institucional para apoyar los procesos de los estudiantes. O de pronto, si alguien dijo, no, es que la profesora se apoya en el equipo de psicoorientación cuando los estudiantes tienen dificultades o algún problema. Entonces, bueno, usted le da la valoración. ¿Está claro eso? Irina tiene la mano levantada. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, Irina, cuénteme. Buenas noches. Señor, básicamente ahí en esos 1, 2, 3, 4, 5, ahí es donde uno prácticamente va a poner es un chulito, una X. ¿Eso sí. es? Sí, señor. Correcto. Sí, y señor. después creo que abajo hay algo que sí debe generalizar. Una información o no. Aquí, observaciones. Ah, las observaciones, sí. Bueno, las observaciones son comentarios que ustedes adicionalmente quisieran agregar con respecto a lo que se está caracterizando, pero que no encontraron cómo relacionarlo dentro de las preguntas o de los aspectos que se están observando. Por ejemplo, en el caso tuyo, Irina, que trabajas en una institución, estás haciendo tu práctica en una institución que está haciendo trabajo sincrónico con los niños y tu docente titular está apoyándose en las herramientas, pero tú te das cuenta que no hay ningún elemento dentro de estos aspectos a valorar que haga referencia a eso, a esa situación específica. Entonces tú puedes agregar en esas observaciones ese comentario adicional que permita profundizar y describir con mayor detalle la actuación de la docente en determinado aspecto. ¿Ok? Esa sería la sección de observaciones.
Pero, señor, permítame, vámonos al final del instrumento Okay. para que ellos vean también algo que está relacionado con lo que mencioné Irina. Miren que al final, miren lo que nos dice, a partir de los datos recolectados, elabora un texto expositivo de mínimo 2 cuartillas en el que presenten las principales características de la realidad del aula. Esto que nos dice al final el instrumento, ustedes ya lo tienen. Porque es el mismo texto que nos hicieron de síntesis del proceso de entrevista. O sea, esa es la caracterización que hicimos la primera. O sea, que Exacto. ya eso está realizado, digamos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí entonces en esta parte del documento? Copiar lo que ustedes ya hicieron y pegarlo en la parte final de este documento. Porque aquí lo que nos están diciendo en esta última instrucción es que a partir de la información consignada, al igual que lo hicimos en el proceso de la entrevista, redactemos un texto de carácter expositivo, dando cuenta de esos elementos. Eso fue lo que ya ustedes hicieron, que nosotros les corregimos. Incluso tienen una revisión hecha en plataforma. Ustedes pueden tomar esos elementos y solamente copiar y pegar al final de este documento. Aquí hay unos elementos y una actividad de profundización también, que se propone que ustedes establezcan una taxonomía, es decir, una clasificación del docente y los estudiantes. Esta actividad de profundización, por la forma en que realizamos la práctica pedagógica este semestre, no la vamos a realizar. ¿Ok? Porque esta es una actividad que está más orientada a cuando el ejercicio lo hagamos en aula, a través del ejercicio de observación permanente al docente titular y a las interacciones que tengan con sus estudiantes. Esta parte de profundización no. Pero esta parte que nos dice del texto expositivo de mínimo 2 cuartillas es el texto que ustedes ya tienen diseñado. ¿Okay? Y que lo único que van a hacer es copiar y pegar en la parte final. María Angélica quería preguntarnos. Irina también tiene la mano levantada. Ok, María Angélica. No, profe, no la bajé. Bueno. Profe, qué pena. En la parte de observación quedé un poquito confundida. ¿Me puede volver a explicar? Ok. Vamos a ubicarnos, señor, en el segundo. Por ejemplo, aquí donde nos decía, vamos a ver otro aspecto del ejercicio para que ellos también tengan una idea general. Por ejemplo, aquí, en este componente que dice reflexión y planeación de la práctica pedagógica y educativa, ¿verdad? Nos dicen que tenemos que valorar 2 criterios. El primero es la pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares y el otro es la propuesta pedagógica y disciplinar. Entonces, miren qué aspectos vamos a valorar. Miren lo que dice. El docente establece objetivos de aprendizaje atendiendo a los referentes curriculares. ¿Cómo nosotros podemos determinar si el profe titular hace esto o no? ¿Cómo lo podríamos valorar? ¿Quién me dice cómo podríamos valorar este aspecto en el docente titular? Si establece objetivos de aprendizaje coherentes con los referentes curriculares. Por medio de la guía, profe, por medio de la guía que utilice. Perfecto, señora Marta. Entonces, si ya mi docente titular en un ejercicio de interacción previa me ha compartido una guía de aprendizaje, yo he revisado esa guía y entonces me doy cuenta si ese objetivo es coherente o si plantea objetivos en la guía. Imagínense entonces un docente que nos compartió su guía, pero por ningún lado nosotros encontramos que el profe planteó un objetivo de aprendizaje para esa guía. Los niños no tienen claridad sobre lo que van a aprender en su guía. ¿Qué valoración le daríamos al profe si estamos haciendo ese ejercicio de registro? En esta escala de 1 a 5, recuerden donde 1 es no lo hace y el 5 lo hace con frecuencia. ¿Qué valoración le daríamos al profe? Si no tiene los objetivos, 1. Exacto. Pero ¿y si encontramos que en la guía el profe siempre es muy claro en los objetivos y que guarda relación con eso que ya nosotros hemos aprendido y conocido de los DBA, de los estándares, de las matrices de referencia? ¿Qué valoración le daríamos? Le daríamos... 3, profe. Porque quizás de pronto no tiene establecido el objetivo de aprendizaje, pero sí tiene otro.
¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a centrarnos acá? En eso que ya conocemos del profe y vamos a hacer esa valoración para que tengamos una visión clara de cómo es el trabajo del profe y también que estos criterios nos sirvan a nosotros, a ustedes como estudiantes, docentes en formación, identificar cómo debe ser su actuación y su comportamiento en el trabajo en el aula. Pero ahora, para dar respuesta a tu pregunta, María, mire que aquí hablan de los objetivos de aprendizaje y nosotros nos iríamos a las guías de aprendizaje como el principal elemento que estaban utilizando los profes. Pero ¿y qué tal si el profe, en vez de hacerle una guía como tal, él se grababa y creaba, por ejemplo, una microlección en donde él se grababa y le explicaba a los niños claramente qué era lo que iban a hacer y se los enviaba a través de WhatsApp? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podríamos registrar en la parte final como observaciones? Señor, ahora sí vámonos a la parte final. Miren que allí no está... disculpa, también hay que tener claro que mira que hay varios, de acuerdo a los componentes, por ejemplo, del docente de lengua castellana, el componente 1, ahí se relacionan unos objetivos, unas observaciones. Es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí, señores, déjenmelo ahí en las observaciones. Gracias. Entonces, miren que quizás no encontramos ningún aspecto relacionado con lo que está haciendo el docente de manera particular en el caso que les acabo de citar. Ese profe que hacía un video, explicaba a los niños y se lo mandaba por WhatsApp a los padres de familia porque el contexto se lo permitía, pero no encontramos ningún criterio allí. Entonces, aquí en las observaciones yo puedo registrar eso. El docente titular empleaba la estrategia de crear microlecciones a través de videos cortos que compartía con los padres de familia a través de los grupos de WhatsApp. Esas serían las observaciones, es decir, elementos adicionales que no alcanzamos a observar y a valorar con los descriptores que nos están proponiendo, pero que nosotros queremos ampliar para que quede claro cómo hacía el trabajo el docente. Como también podemos dejar ese espacio de observaciones en blanco si consideramos que no hay ninguna observación, ninguna aclaración adicional que hacer. ¿Quedó claro ahí? Sí, profesor, eso le iba a decir. También se podría dejar en blanco siempre y cuando uno observe y estudie la guía de aprendizaje de nuestro titular, que estén, o sea, que llena todos los requisitos que se deben de ejecutar, ¿cierto? Es correcto, podríamos dejarlo, pero hay que tener en cuenta que no es solamente valorarlo a partir de la guía de aprendizaje, sino a través de otros elementos. No, también puede ser el instrumento que ya hemos realizado de la caracterización. Es correcto. Hicimos unas preguntas, y es más, aparte de las preguntas, tuvimos un diálogo un poquito de pronto más allá, bueno, si se dio la confianza. Es correcto, María. Entonces, todos esos elementos, la entrevista, la revisión de las guías, si el profe nos ha hecho incluso realimentación a las guías, porque miren que nosotros dijimos, compártanle las guías al docente titular para que él sepa el trabajo que ustedes vienen haciendo. Y si el profe de pronto le dijo, mira, esta actividad considero que puedes ajustarla. Hombre, yo conozco más a los estudiantes, está bien que tu profesor de práctica te hizo unas observaciones, pero yo conozco más a los estudiantes y considero que esta actividad, por la forma como ellos trabajan, se ajusta más. Todo eso es válido. Y miren que les está dando elementos para conocer más a profundidad el trabajo de este docente titular. Entonces, ese ejercicio de registro es el que van ustedes a realizar. Como decía Irina, ¿qué es lo que van a anotar? En cada uno de estos criterios, marcar con una X en esa valoración de 1 a 5, dependiendo de lo que ustedes hayan alcanzado a observar con su docente titular. Ok, profe, sí, muy clara su respuesta, gracias. Ok, y al final, como les decía, hay la parte del texto expositivo que ya ustedes la tienen, solamente sería copiar y pegar. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio, jóvenes? Lo último, profe, señor, disculpe, señor, baje un poquito el documento. Bueno, ok. Lo último es lo que no se va a realizar, profe. La parte aquí de la actividad de profundización, donde dice actividad de profundización. Ok, gracias. Lo demás sí. Y miren que hay observaciones por cada actor. Por ejemplo, lo que les decía, del docente, hay una observación al final para que ustedes escriban ahí lo que
pues lo que ustedes consideran que han observado que no está incluido en los diferentes ítems. Con respecto al estudiante de la clase de lengua castellana, también hay un apartado para incluir las observaciones que ustedes consideren pertinentes. Y las acciones didácticas también van a establecer observaciones de acuerdo a lo que ustedes consideren. Entonces, pues es un instrumento que los invito a leerlo, a degustarlo, porque esto les va a fortalecer en el conocimiento de las dinámicas del aula, con algún detenimiento, algunos aspectos muy, muy particulares. Entonces, de pronto a veces uno cuando le colocan unas tareas así y uno está cargado de tanto trabajo, uno termina marcando chulitos por todas partes y haciéndolo por hacerlo. Pero la invitación es a que lean cada ítem, que se apropien de cada componente y que tengan claro esto, porque esto nos marca un norte, un derrotero hacia dónde guiar nuestro ejercicio pedagógico. A veces nos pone a reflexionar, bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ustedes los que todavía no han tenido el honor de estar inmersos directamente en el establecimiento educativo y ven todas esas cosas y dicen, bueno, y realmente uno tiene que tener en cuenta situaciones propias del contexto de los estudiantes para diseñar situaciones de aprendizaje. ¿Y qué será eso? Y acá la pertinencia de los propósitos. Hay que realizar adaptaciones curriculares teniendo en cuenta los contextos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales. ¿Con qué ir a eso? Entonces, mira cómo es importante si nosotros tenemos claro un aspecto como este. El docente realiza adaptaciones curriculares teniendo en cuenta los contextos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la flexibilidad curricular, que actualmente estamos viviendo una situación social, económica, política y cultural que nos ha atravesado la vida de todos. Y que nosotros como docentes no podemos creer que no ha pasado nada en la vida de los estudiantes, que no ha pasado nada en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos orienta este aspecto que debemos valorar? Bueno, que ante las situaciones sociales, ante las realidades culturales de los estudiantes, nosotros no podemos estar de espalda. Tenemos que hacer adaptaciones curriculares, que ya no podemos dar la clase como si el niño estuviera sentadito ahí escuchándonos. No podemos hacer una guía de aprendizaje como si el niño estuviera en el aula de clase. Tenemos que hacer una adaptación curricular. Entonces, todos estos elementos nos van a servir a nosotros, como les decía, de referente, de punto de norte, para nosotros también ponerlos en práctica en la medida en que vamos desarrollando la práctica pedagógica y educativa. Señor, Profe, eso es una práctica, eso es algo que le ha tocado hasta los mismos docentes que nunca habían tenido esta práctica pedagógica. Así es. Leo, ese es Leonardo. Sobre lo virtual, lo que están haciendo ahora desde la pandemia. Es algo que le están haciendo. Así es, Leonardo. Porque, viendo, o sea, sabiendo nosotros que los docentes no tuvieron esta clase esta clase de práctica virtual, o sea, esta enseñanza y lo han tenido que llevar a cabo ahora en esta emergencia. Así es, Leonardo, y que hay que hacer las adaptaciones. Y mira este criterio. El docente demuestra dominio disciplinar de los conceptos propios de la asignatura de la lengua castellana. Y en esto creo que nosotros nos hemos vuelto a veces como cansones, insistentes, persistentes, en el dominio disciplinar
de los conceptos propios de la asignatura de lengua castellana. De pronto, usted interactuando con su docente titular y de pronto usted se ha dado cuenta que el docente no escribe muy bien, o que el docente va a explicar una guía de aprendizaje, le va a presentar al estudiante y presenta un concepto equivocado. No conoce bien. Si nosotros vamos a enseñar, y esto es lo que le hacemos énfasis siempre, en que si usted va a orientar la asignatura de lengua castellana, usted tiene que tener un dominio disciplinar de esa área. Usted debe saber redactar, usted debe conocer diferentes tipologías textuales y debe saber cómo orientarla a los estudiantes. Usted debe conocer, tener claro los elementos de la sintaxis, los elementos gramaticales, muchos elementos que son propios de la disciplina de lengua castellana. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que los problemas que presentan los estudiantes están estrechamente ligados con las dificultades y dominio disciplinar de los conceptos que maneja el docente. Entonces, un docente que no tenga claro los contenidos de la lengua castellana va a multiplicar en sus estudiantes ese error. Entonces, también vamos a valorar esa parte. El docente emplea ejemplos de la cotidianidad para explicar actividades de aprendizaje a los estudiantes. Entonces, mira que a veces utilizamos unos ejemplos muy elevados que para el estudiante es muy difícil comprenderlo. En cuanto, mira el dominio disciplinar, ¿cuántos de nosotros no conocíamos qué era un caligrama? Ni cómo se hacía un caligrama. Y a veces no tenemos claro la estructura de un texto poético, de un texto argumentativo. Entonces, nosotros tenemos que mirar que somos el referente de nuestros estudiantes. Y eso amerita una valoración. ¿Algo más? Dígame. Sí, señor, yo quería profundizar en algo del instrumento, pensando en que ustedes como docentes de formación, cuando ya estén ejerciendo su labor, si la realidad educativa del país no cambia, van a hacer parte del Estatuto 1278, que es el estatuto que cobija a los docentes nuevos. En nuestro país existen 2 estatutos y eso lo van a estudiar ustedes en legislación educativa. Y entonces hablamos de los maestros antiguos en términos coloquiales y de los maestros nuevos. Ustedes van a ser parte de ese estatuto de docentes nuevos. Y para ascender en ese estatuto, nosotros tenemos que presentar pruebas de competencia, es decir, demostrar que somos idóneos en el desarrollo de nuestra labor docente para ir ascendiendo en el escalafón. Estos criterios que ustedes están viendo acá, estos componentes y estos criterios, son precisamente los que el Ministerio de Educación Nacional le evalúa a los docentes nuevos como principios de lo que debe hacer un docente y cómo debe comportarse en el aula. Entonces, en la medida, y aquí aprovecho las palabras que mencionaba la señora Delmi ahorita, que este ejercicio no se convierta en solamente marcar una X por marcarla, sino que realmente nos estemos apropiando de esos aspectos a valorar, porque esos van a ser los mismos aspectos a valorar que le evalúen a ustedes como docentes en ejercicio cuando ya estén desempeñando su labor. Entonces, si desde ya conocemos cómo me van a evaluar, si desde ya sé qué es lo que espera el ministerio encontrar en los docentes ideales para ejercer la labor de enseñanza en las aulas de clase, yo me voy preparando para responder a esos criterios y a esos aspectos a valorar. Compañeras como por ejemplo Irina o Janie, cuyos esposos ya son docentes en ejercicio y pertenecen a este estatuto, saben que en los últimos años han tenido que presentar videos para ascender, es decir, videos que muestren cómo el profe da su clase y que para que puedan valorar su práctica van a estar revisando estos criterios. ¿De acuerdo? Entonces, es como para ir acercándonos
a esa realidad también a la cual nosotros nos vamos a enfrentar cuando estemos en el aula de clase. Para que tengamos en cuenta que estos criterios no surgieron de la nada, sino que responden a la política de evaluación docente del Ministerio de Educación Nacional. Así es, Miguel, y desde la universidad, a través del programa de licenciatura y la práctica pedagógica y educativa, se está trabajando para cerrar esas brechas con las que salían los docentes formados. Entonces, miren este ejercicio cómo todo está respaldado desde las políticas educativas del Estado y el cumplimiento de lo que la Universidad del Magdalena quiere aportar a la formación de las nuevas generaciones de docentes que están saliendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hola. ¿Se fueron? Bueno, Miguel. No, señor, aquí estamos. Aquí estamos, señor. Bueno. Bueno, entonces, una vez este instrumento, una vez lo diligencien, ustedes lo van a cargar en la carpeta, de portafolio virtual. Pasamos al siguiente ejercicio. No hay preguntas al respecto, José. ¿Te quedó claro? ¿Alguna pregunta? No les dé pena formular preguntas. Romario, yo, Rubén. Aparte de que hoy llegaron y me saludaron, yo no les conozco la voz. Meranis. Romario, ¿está todo clarito? Sí, profesora. Sí, claro, profe. Bueno, me alegra saber que están ahí. Voy a... Sí, profe, estamos aquí escuchando. Ok, ¿estoy compartiendo la pantalla? Sí, Bueno. sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta de Fabiana. Fabiana fue la que hizo la pregunta. Hola, Fabiana. Sí, señor. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la pregunta que tienes? Bueno, sería, o sea, todo lo que me puede explicar sobre el microdiseño, porque yo no escuché la clase pasada, porque no tenía señal. El video, ¿tú no lograste ver el video? No, profe. Ah, porque en el grupo yo les envié el video también. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? Tú vas a diseñar, primero ibas a elaborar en grupo el instrumento PIAR, lo ibas a diligenciar teniendo en cuenta uno de los dos casos que habías identificado. ¿En qué parte específicamente es lo que te genera la duda? Fabiana. Hola, Fabiana. O sea, es que no sé nada, o sea, no sé lo del microdiseño porque no escuché la clase pasada, o sea, estoy en cero sobre eso. Pero el PIAR, ¿tú lo hiciste? Sí, señor, yo lo hice individual. Ok, hasta ahí hablamos, tú me dijiste que lo ibas a hacer individual y luego te expliqué que ibas a hacer a proponer unas actividades específicas para lograr el aprendizaje que el niño del caso seleccionado no había alcanzado. ¿Por ahí vamos? Sí. Bueno, luego que habías seleccionado las actividades, vas a diseñar una guía de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de ese estudiante del caso en mención.
teniendo en cuenta las características del estudiante y vas a tener en cuenta actividades diferentes y diferenciadas para aportarle a ese conocimiento, de tal manera que no ibas a utilizar actividades convencionales. Tienes que buscar, idearte estrategias distintas que le permitan al estudiante alcanzar ese aprendizaje no logrado. Cuando ya terminaste de diseñar la guía, ya tenías tu guía con todos los elementos que la silueta textual de la guía nos orienta, y vas a tomar una de esas actividades para diseñar un guión para una microlección, así como hicimos con el podcast, que tomaste un momento de la clase para presentarlo a través de un podcast. Vas a tomar un momento de la guía, una de las actividades que propones en la guía, para presentarlo a través de un formato de video. Se les compartió en la plataforma unos ejemplos de microlecciones para que ustedes se pudieran. Pero, profe, no escucho. Nelly, ¿tienes el micrófono abierto, por favor? Gracias. Fabiana. Sí, profe, íbamos por lo del video. Ajá, entonces vas a diseñar, primero vas a elaborar el guión para la microlección. La microlección es un video que tú vas a grabar que no va a pasar de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. No puede excederse de ese tiempo. Presentando la actividad que has escogido de la guía. Así como hicimos en el podcast. O sea, profe, que es como el guión de lo que vamos a realizar en el video. De lo que vas a realizar en el video. Entonces, ¿a qué los estamos invitando? Que en el video usted maneje los movimientos corporales producto del nerviosismo, que tengan buena dicción, que tengan fluidez al hablar, que elaboren un producto de calidad, que si en el momento ustedes se sintieron que no quedó el video claro o que pronunciaron una palabra inadecuadamente, entonces vuelvan y lo graban. Les estoy sugiriendo, ¿qué les sugiero? Que hagan un telepointer, como hacen los periodistas, y lo coloquen al frente, que coloquen una buena ambientación, que el fondo, que tengan en cuenta el fondo para grabar ese video, que sea un fondo agradable visualmente, que para usted, porque a veces es imposible uno aprenderse las cosas de memoria, lo que usted va a decir, el parlamento, la locución, usted lo puede escribir en un pliego de papel, bond, usted lo escribe con letras grandes y usted va leyendo. Es importante que lo hagan con soltura porque usted va a transmitirle ese contenido al estudiante. Entonces, si usted es el maestro, usted tiene que tener una actitud, un dominio, ¿verdad?, de lo que va diciendo y mostrarlo con seguridad. Hay unos ejemplos de microlecciones que se les compartieron y pues estamos esperando que nos sorprendan con todo eso. Yo sé que sí, yo sé que me van a sorprender porque sé que tienen una capacidad excepcional. No sé qué dice Miguel. Aquí habían dos preguntas. La primera era de Leonardo, que si el ejercicio era individual, la respuesta es sí. El ejercicio es individual para el desarrollo de esta microlección. En cuanto a la pregunta que nos hacía a través del chat, Eva, que si debían aparecer con el uniforme, si tienen esa posibilidad, eso les daría mayor identidad al desarrollo del ejercicio.
pero yo sé que no todos tienen el uniforme o que producto de la cuarentena estamos más gorditos y ya no nos queda el uniforme. ¿Vale? Si esa posibilidad no existe, la orientación es a que estemos vestidos formalmente, no con vestido para noche de gala, ni quinceañero, ni nada de eso, pero sí que la presentación personal del docente da mucho, transmite mucho. No vamos entonces de pronto si vamos a hacer el video de la microlección de pie, no vamos a llevar o usar pantalones rotos, que de pronto los podamos utilizar en otros contextos, pero que para el contexto del ejercicio que estamos proponiendo no. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos la posibilidad de usar el uniforme, que la ropa que usemos sea formal, propia de un docente que está ejerciendo la labor y que está dirigiéndose a un grupo de estudiantes que esperan de él las mejores enseñanzas. Tiene que hacerse y verse de esa forma. ¿Ok? Y para complementar lo que ya nos decía la señora Delmi a la pregunta que hacía Fabiana, básicamente es seleccionar una de las actividades que ya tú planificaste en la guía de aprendizaje número 2 y que incluso deben estar cargando. Ya hemos visto en la plataforma que hay varios compañeros que han cargado esa guía, que el plazo para el envío de esa actividad es esta noche. Entonces, selecciona una de esas actividades y lo que vas a hacer es presentar a través del video esa actividad para que ese video hagamos de cuenta que ese video va a llegar a los estudiantes y estamos proponiéndole allí a los niños una serie de ejercicios para que fortalezcan sus aprendizajes en ese aspecto específico que se abordó en la guía de aprendizaje número 2. Esa es la microlección. Y que te puedes apoyar, como lo decía la señora Delmi, en los ejemplos que les cargamos en la plataforma sobre microlecciones. Y que cuando le des clic a ese enlace, vas a poder acceder a otras microlecciones que también están disponibles en el canal de YouTube del programa Todos Aprender. Si de pronto tienen dificultades para acceder a la plataforma, pueden buscarlo en YouTube como microlecciones Todos Aprender y ahí les explica todo el listado de las microlecciones que les van a servir de referente, de ideas para inspirarse. La señora Delmi y yo conocemos esas microlecciones. La idea no es que vayan a replicar una de esas microlecciones, porque ahí estaríamos incurriendo en lo que les mencionaba ahorita de plagio. ¿De acuerdo? Entonces no es que vamos a tomar una de esas microlecciones y las vamos a replicar acá, no. Nos podemos inspirar, se nos pueden prender las lucecitas ahora que estamos en Navidad a partir de lo que vemos allí en los videos y de las microlecciones de YouTube, pero tiene que ser un ejercicio de producción individual y sobre todo personal, y que allí se demuestre todo eso que ustedes han aprendido en este proceso de formación como licenciados en educación básica con énfasis en lengua castellana. Allí es donde ustedes van a demostrar, es como si estuvieran yendo al aula a trabajar con los niños. Esa microlección va a reemplazar ese trabajo del aula. Básicamente ese es el propósito de la microlección, reemplazar el trabajo en el aula por un formato en video que pueda ser compartido con nuestros niños si tuviésemos la oportunidad de hacerlo. Entonces allí tenemos que tener en cuenta las características de nuestros niños, el uso del lenguaje y sobre todo diseñar materiales, recursos que llamen la atención a los niños y se conecten con las actividades que nosotros estamos proponiendo. Profe, una pregunta, o sea. Cuéntanos, Fabiana. Bueno, como ya yo les expliqué que la clase pasada no pude escuchar así la mayoría de la información, entonces ya yo tenía mi guía preparada y lo que hice fue subirla, ¿verdad? Correcto. La guía 2, entonces yo quiero saber si, o sea, ya yo la subí, yo quiero saber si puedo hacerle algunos ajustes ahora y subirla nuevamente. Bueno, Fabiana, como el ejercicio de microlección sí parte, o sea, es parte de lo que tú trabajaste en la guía de aprendizaje, puede que tú en estos momentos digas, bueno, pero a partir de la explicación que me están dando los profes, yo no encuentro en la guía de aprendizaje una actividad que pueda llevar al ejercicio del video.
pero esa actividad, si la adapto y la ajusto, sí puedo hacerlo. Entonces, tú puedes hacer la adaptación para el ejercicio de la microlección, ¿de acuerdo? Pero sin, Ok, profe. sin salirte de lo que ya planificaste en la guía. O sea, tú, digamos, pero es que esta actividad tengo que ajustarla de esta otra forma para poder presentarla a través del video. Lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Sí, pero, o sea, yo me refiero con el caso del PIAR, por ejemplo, yo me fui con el caso de Santiago. Entonces, yo mis prácticas las estoy haciendo con grado quinto y el caso de Santiago es con grado cuarto. Entonces, yo tenía que hacer la guía era para grado cuarto o para grado quinto. Tenías que hacerla pensando en el grado en el que tú estás realizando la práctica, pero para responder al caso de Santiago. ¿Ya? Y sí podría hacerle algunos ajustes, porque, o sea, como ya yo le expliqué, ya yo tenía la guía preparada, como ya la profe nos había dicho que nos fuéramos adelantando y haciéndola. Entonces, puedo hacerle algunos ajustes para colocarla así como para el caso de Santiago. Sí, siempre y cuando reúna los requerimientos de aprendizaje de Santiago. Siempre y cuando reúna lo que él necesita aprender o lo que tú pretendes orientarle para que él desarrolle. Si no, te toca hacerle el ajuste, porque la dificultad de Santiago es que tiene problemas comunicativos. No recuerdo. Sí, profe, sí. Es el niño, es el beneco de la clase. Uh-huh. Entonces las actividades deben estar orientadas a favorecer la producción. Entonces, siempre y cuando lo que tú propones en esa guía se ajuste para suplir esa necesidad de aprendizaje, hágalo. Si no, te toca hacerle el ajuste. Bueno, profesores, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿a qué los vamos a invitar ya en este momento en cuanto, para que sigan enfocados en el vuelo, esta tripulación que va volando alto? Vamos a registrar la asistencia, vamos a revisar las fechas de entrega, vamos a recordarla, la guía de aprendizaje, el número 2, hoy vence la fecha. La microlección está prevista para el 2 de diciembre, Miguel. La primera entrega, recuerde que para esa actividad propusimos 2 entregas, una entrega inicial, que es la del 30 de noviembre, o una entrega final para el 2 de diciembre. Pueden hacer envíos, incluso si la tienen antes, pueden hacerla antes, pero esas se establecieron como 2 fechas. 30 de noviembre como plazo inicial y 2 de diciembre como plazo final. Entonces, tienen que revisar que esa fecha, que no sea el 2 de diciembre a las 9 de la noche, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, que van a estar enviando mensajes a los WhatsApp solicitando una prórroga. Mire que estamos siendo flexibles, no porque vamos a generar en ustedes la costumbre de estar aplazando las cosas o la procrastinación, sino porque estamos en espacios de flexibilización curricular, las situaciones de invierno, lo del sistema del fluido eléctrico. Entonces, eso nos ha hecho que pues nosotros consideremos que hay que estar extendiendo un poquito los tiempos, pero ya la microlección, eso no va a tener más modificación. Entonces, microlección, fecha límite, 2 de diciembre, la primera fecha está para el 30, el evento el informe de práctica, el 9 de diciembre, a esa fecha ya todas las carpetas deben estar completamente organizadas, el evento de cierre, el 11 y 12 de diciembre. Entonces, posteriormente estamos esperando que nos informen, el comité de práctica nos dé las fechas o las actividades que van a implementar ustedes, de qué manera se van a vincular en ese evento de cierre. Y también la fecha para
el reto digital, que no hemos tenido esa información, estamos a la expectativa y en cuanto tengamos la información precisa, pues se las suministraremos. También queremos invitarlos a que sigan las instrucciones dadas para organizar la carpeta del Drive, maximizar el compromiso para el cumplimiento en la entrega de las actividades en las fechas establecidas. Yo sé que ustedes se han esforzado, pero cuando estamos hablando de maximizar, quiere decir aumentar, quiere decir que si nos falta algo, tenemos que establecer esa forma de cumplir con la entrega de las actividades en la fecha prevista, que hay unos canales de comunicación y unas horas establecidas para ese cumplimiento, pues vamos a esforzarnos un poquito más y entregar los trabajos con una calidad argumentativa, gramatical y ortográfica propia de un estudiante universitario, propia de un estudiante de sexto semestre. Entonces, esa invitación es, yo ahí la voy a colocar en rojo, en mayúscula, para que no se nos olvide. Estamos a veces olvidándonos de dónde estamos. Ya no estamos como hace 3 años atrás. Y ese progreso tiene que evidenciarse en la calidad de los trabajos que vamos a entregar. ¿Alguna pregunta, Miguel? Bueno, señor, yo le daría el paso a ellos a ver si tienen alguna pregunta adicional frente a los trabajos que están pendientes por entregarse. Si después de toda esta conversación que hemos sostenido en la charla de hoy, en la sesión de hoy, tienen alguna pregunta, ha surgido alguna inquietud para poder responder, porque este es el espacio para ello. Alejandra, vi que abriste el micrófono, ¿querías comentar algo? Profe, ¿qué sería? Bueno, ya. Profe, mire, para hacerlo de la microlección, bueno, las actividades que yo tengo en la guía presentada, tiene que ser exactamente una igual, o sea, tiene que ser la misma actividad igual a la que voy a presentar en la microlección, o puedo o sea, coger como el mismo tema, pero como en otro diálogo, con otra metodología, pues para que me entiendan. No sé si me hago entender. Mire, allí hay que tener en cuenta algo, jóvenes. La guía de aprendizaje está diseñada para ser trabajada desde un formato escrito, con unas orientaciones específicas para que los niños puedan resolver las actividades desde lo que está planteado en el texto como tal, ¿de acuerdo? El formato de la microlección es completamente diferente, porque mientras la guía de aprendizaje es visual, el video es audiovisual. Esto quiere decir que nosotros podemos combinar diferentes elementos para lograr que el aprendizaje y el mensaje que queremos llevarle a nuestros estudiantes sea lo más claro posible. En ese sentido, las actividades que nosotros hemos propuesto en la guía se pueden optimizar haciendo uso de recursos. La señora Delmi ahorita mencionaba la ambientación que nosotros utilicemos, sonidos, videos. Todo eso de todos esos recursos podemos echar mano para optimizar la orientación que vamos a dar a través de la microlección. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, si tú consideras que, bueno, ya tú diseñaste tu guía de aprendizaje, en la sesión anterior nos habías dicho que ya tú habías adelantado el ejercicio de planeación de la guía de aprendizaje, pero que considerabas que ninguna de las actividades que estaba allí consignadas se ajustaba al ejercicio de la microlección, puedes echar mano de esos elementos que ya tienes en la guía, ajustándolo a todas las posibilidades en el uso de los recursos que te permitirían este formato audiovisual. Mira, a través de la guía de aprendizaje no puedes presentarle a los niños un audio. A través de la microlección sí podrías hacerlo. Ok, profe, mire, escúcheme un segundo, por favor.
Mi guía de aprendizaje, bueno, en una de las actividades que yo tengo en la guía de aprendizaje es sobre el lenguaje verbal y no verbal. Entonces, eso es lo que yo, o sea, lo que yo quiero hacer en la microlección, obviamente, es como el mismo tema, pero plasmarlo con las metodologías que yo voy a implementar para hacer esa actividad. Eso es lo que yo quiero, o sea, coger el mismo tema, el lenguaje no verbal y no verbal, buscando estrategias, así como el ejemplo que usted nos mostró, por ejemplo, si tengo que utilizar crayoles, cartulina, bueno, no sé, ya ahí tendría que plasmarla. Bueno, es lo mismo que te estoy planteando, Alejandra, es lo mismo que te estoy planteando, por lo que cuando vas a hacer el video de la microlección, tú puedes echar mano de todos esos recursos que quizás en la guía de aprendizaje se limitan porque no estamos, porque los niños no nos están viendo, porque las orientaciones tienen que quedar claras en el papel, pero acá podemos jugar con otros elementos. Entonces, vuelvo y te repito, si en la guía de aprendizaje tú definiste unas actividades porque el formato de la guía de aprendizaje así lo plantea, pero en la microlección tú puedes echar mano de videos, de carteles, de colores, eso lo puedes hacer porque el formato audiovisual te ofrece todas esas posibilidades. Entonces, en ese sentido, tendrías que ajustar la actividad para que sea más atractiva, para que sea de mayor impacto en el aprendizaje de los niños, haciendo uso de todos los recursos que el formato audiovisual nos ofrece. Ok, profe, otra pregunta. Esa actividad que yo voy a ajustar, ¿la tengo que ajustar nuevamente a la guía y enviarles nuevamente la guía con el ajuste que le haría? ¿O ya mi guía queda así, tal cual como como está enviada desde el día que la envié? Tu guía queda así. Lo que le vas a hacer al ajuste es en el guión para la microlección. Ok, profe. Acuérdate que después de la guía, tú vas a hacer un guión para la microlección. Ya ese guión sí debe tener los ajustes porque ese corresponde a lo que tú vas a presentar en la microlección. Okay. Lo importante es que tienes claro que con esa actividad que estás proponiendo pretendes solucionar el problema de aprendizaje de Santiago que no comprende algunos mensajes, no puede decodificar los mensajes de sus compañeros. Entonces vas a recurrir al lenguaje no verbal para darle un valor agregado al proceso comunicativo y facilitar la interacción de Santiago con sus compañeros. Entonces, está bien estructurada, solamente te falta es que lo plasmen en el guión y que el guión sea el formato que vas a presentar en el video. Ok, profe. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, señor, Dariani tiene la mano levantada. Ok. Profe, referente a eso de lo que estaba diciendo del guión de la microlección, yo he entrado a la plataforma y le doy ahí donde dice guión de la microlección y no me muestra nada. No abre o ahí se queda. Le doy clic ahí, no muestra nada. ¿Algún otro compañero ha tenido la misma dificultad que comenta Darianis? ¿O los demás compañeros han podido descargar el archivo? Yo lo descargué, profe, sin ningún problema. Lo descargué la vez pasada, profe, pero en este momento no sé si se dejará descargar. Es que no ha tenido modificación. No sé, esa parte no se ha modificado. Bueno, Darianis, en ese sentido, podrías apoyarte en alguno de los compañeros para que te comparta el guión ya descargado, o si por ese medio no puedes acceder al guión, pues sugiero, aquí yo he hecho el atrevido señor Delmi, que le escriba al personal y usted se lo envíe a través de correo, sí. Bien. Si no puede superar la dificultad Dariani a través del envío o del trabajo colaborativo con sus compañeros. Bien. Ya saben, entonces, Dariani, entonces hazles el ejercicio a ver si algún compañero te lo puede compartir y si no, ahí está la opción de que le escribas a la señora Delmi o a mí
al personal para hacerte el envío de la actividad. ¿De acuerdo? Ah, bueno, ya respondió. Profe, de acuerdo. Bueno, Perfecto, Daria. ¿a qué nos invita la imagen? ¿A qué nos invita la imagen? Que llegamos al final, profe. Que nos llegamos al final, pero también en el escenario del vuelo, que recuerden que iniciamos un nuevo vuelo, que vamos en ascenso. Que fue exitoso. Que fue exitoso, ¿y qué más? ¿Qué pasa si la tripulación se distrae? Se pierde. Bueno, No podemos entonces, tener un buen aterrizaje. bueno, entonces vamos a mantenernos enfocados hacia las metas, hacia los compromisos que tenemos. Aún no hemos llegado a donde tenemos que llegar, entonces vamos a mantenernos en el vuelo hasta que lleguemos a ese lugar, a feliz término, 12 de noviembre, donde vamos a celebrar virtualmente el haber recorrido. De diciembre, de diciembre, perdón, haber recorrido todo este trayecto. Entonces, no sé, comentarios sobre la reunión. ¿Quién se durmió? ¿Todos están despiertos? Vamos a abrir las cámaras para poder vernos, para tomar la foto de la evidencia. Ya les compartí les acabo de compartir el enlace para la asistencia. ¿Quiénes se fueron los demás? No, ahí están, sí. Ah. Veo. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Qué bueno verlos. Gracias, profe. Bueno, entonces, no es más. Ahí tienen una herramienta, manito arriba, manito abajo, si les gustó la reunión, si no les gustó, si se nos durmieron, cómo estuvimos. Cumplimos los tiempos, felicítennos. Estamos justo, que era una de las preocupaciones. Hoy no nos excedimos. Profe. Todo tiempo. Una de las preocupaciones que estábamos viviendo nosotros era eso del uso del tiempo, pero bueno, ahí vamos avanzando, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Un placer, espero que este encuentro haya reunido sus expectativas, que haya sido de satisfacción para todos y que nos dé herramientas para seguir volando y para volar alto. Profe. Hola, Dígame. profe. Dígame. Profe, mire que quiero aprovechar este encuentro para decirle a los compañeros, a José, a Leonardo, a los hermanos Araque, que usted sabe lo que usted me recomendó para lo de la carta de aceptación del rector. Yo escribí en el grupo y aún sigo esperando la respuesta, pues entonces de mi parte, pues esperé la respuesta. Yo creo que no los puedo esperar más porque me voy a perjudicar yo y mi compañera Luz Adriana. No sé si ellos ya hicieron la carta, yo les agradecería mucho si me respondieran si sí o si no, para yo saber y no estar a la espera de ellos porque nos vamos a perjudicar todos. Entonces, compañeros, por favor, si ustedes, hablo del compañero José, Leonardo, los hermanos Araque, con todo el respeto, por favor, si ya tienen la carta. Tú estás en el Galán. En el chat, porque yo les escribí y aún estoy esperando la respuesta de ustedes. Entonces yo necesito saber para hacer solo una carta y no nos veamos perjudicados. María Alejandra, escucha lo que te voy a decir. Nosotros desde un principio, por medio de la seño del MIS, nos integramos en la institución educativa Luis Carlos Galán. Ajá, ok. No sé dónde te querías meter tú, ya. Yo estoy con la institución Luis Carlos Galán y eso fue lo que yo escribí en el grupo, que los compañeros de Luis Carlos Galán, que si ya habían entregado la carta, que me confirmaran. Mira, Alejandra, Discúlpame, según Leonardo, yo tenía entendido, para hacer una sola carta. Entonces, igual yo no estoy haciendo reclamo, yo solo quiero que les agradezco que si ya hicieron la carta,
debió escribirme al grupo si la mandé al rector o ya la hicimos o no la hicimos. Eso es todo lo que yo quiero saber. Aleja, yo pensé, primero yo no me había dado cuenta del que habías escrito, y segundo de que yo pensé de que, según yo tenía entendido, tú estabas en el María Alfaro. Y no hemos hecho esa carta. Bueno, yo no, porque Bueno, todavía entonces, la teníamos que tener. Es para entonces, hacer una, ¿cierto? exactamente. Pero ya te llegó la carta, Leo. Para hacer una sola carta para que se Bueno, que se nos haga más fácil, Leo. Entonces, eso era lo que yo quería saber, que ustedes, los que están en el Luis Carlos Galán, me confirmaran si ya hicieron la carta, si no, para yo encargarme de hacer una sola carta para que así tengamos la posibilidad de que el rector se le facilite más para que nos la firme, porque también entendemos que él también tiene sus ocupaciones, sus obligaciones. Bueno, para mediar esto, es importante, Leonardo, y todo, pues, las recomendaciones para todos. Siempre que hay una pregunta, el proceso de comunicación, el círculo de la comunicación se cierra cuando hay una respuesta. Entonces, la invitación es que cuando nos hagan una pregunta, pues respondamos. Alejandra lleva, creo que una semana buscando la forma de lograr que el rector le firme la carta de aceptación de práctica. Recuerden que es un requisito para aprobar la práctica, la legalización de la práctica. Eso quiere decir que en este momento los que están en el Luis Carlos Galán no han legalizado la práctica. Y si no legalizan la práctica, no la pueden aprobar, porque ¿cómo van a aprobar algo que no tienen legalizado? Entonces, no se vayan a dormir con eso. Recuerden que la invitación es a maximizar el compromiso. Maximizar quiere decir aumentar el nivel de compromiso, que tenemos que asumir nuestro compromiso como estudiantes de sexto semestre de la universidad, y que no podemos estar correteando a las personas, mira, vamos a hacer esto. No, cada quien asumió una responsabilidad. Entonces la invitación es eso, que no pase de mañana, porque no quisiera al final de la práctica que alguien vaya a decir, no aprobé la práctica, la profe me hizo daño porque no la aprobé. No, las cosas se dan y se ganan. Entonces vamos a maximizar el compromiso, maximizar el nivel de compromiso. Gracias, Miguel. Señor, y una última cosita. En estos momentos es muy difícil encontrar a los rectores en las instituciones educativas. Es complicado. Esa situación también se está presentando acá en el banco. Es muy difícil lograr contactar al rector, colocarle una cita. Es muy difícil. Utilicen también medios digitales. Si tenemos el correo del rector, vamos a enviárselo a través de correo. Vamos a hacer una llamada, porque es muy difícil. No, hoy voy a ir a la institución a ver si encuentro al rector. Quizás vaya y pierda su viaje. Entonces es mejor que utilicemos los medios digitales, y que es válido también que el rector nos devuelva esa carta de aceptación por ese medio digital con una firma digital. Porque esa es la forma como los rectores están trabajando la legalización de cualquier documento en momentos. Bueno, exactamente, profe. Entonces, yo espero que los compañeros entonces por lo menos me escriban al grupo y me manden los datos, o me escriban a mi WhatsApp personal de que no han hecho la carta, para yo encargarme de hacer la carta, porque así como les digo, compañeros, yo escribí en el grupo especificándome claramente quiénes eran los que estaban en la institución Luis Carlos Galán, y así como dije anteriormente, me quedé esperando el mensaje. Los demás compañeros no tenían por qué responderme, igual yo no esperaba respuesta de ellos, solo de los que mencioné, por eso hice la aclaración de quiénes eran los que pertenecían a la institución. Profe. Está Alejandra. Bueno, nos pasamos 2 minutos de la hora, pero ya eso se comenzó a llover acá, señor. Entonces me voy a salir, pero de todas maneras el consejo que les puedo dar a los compañeros es que busquen otro medio. Yo no sé cómo para hablar esos temas, porque hacen como que pasar pena al compañero, al que no ha cumplido. Eso es grupal.
Eso me parece que son temas que deben buscar las estrategias para hablar entre ustedes. Aparte que este tiempo es muy valioso y pequeñito, se nos va con nada para... No quiero decir que no sea importante lo que Alejandra esté diciendo, porque para ella lo es, pero me parece que deberían buscar otra estrategia para no coger el tiempo y gastarlo de esa manera. Ok. Bueno, Total. pues disculpando la tuya, igual ¿cómo es? Respeto tu opinión, pero ajá, también yo siento que me perjudica a mí y perjudica a los demás compañeros, y busqué esa metodología que es donde solucionamos nuestras dudas o algo, y ni aún así respondieron. Entonces por eso les hice la invitación. Igual yo no les estoy diciendo nada malo, solo les pido que me confirmaran si sí o si no, eso es todo. Bueno, la invitación es a ir solucionando esas dificultades de manera asertiva. A ustedes muchas gracias por todo este tiempo. Nos hemos pasado en 4 minutos. Pues nosotros cumplimos en la fecha, en el tiempo establecido, y eso nos da una satisfacción, ¿cierto, Miguel? Sí, porque estábamos evaluándonos en la gestión del tiempo y en ese sentido estábamos perdiendo el año, señor, pero hoy, gracias a Dios, optimizamos el tiempo, las orientaciones fueron claras y esperamos que si surge alguna duda posterior al desarrollo de la clase, la puedan hacer saber a través de los canales que ya se encuentran y que venimos trabajando. Utilicen por lo general el chat grupal y no el chat personal, porque de pronto la solución a su pregunta la tiene algún compañero y nosotros en el momento, si no se la podemos dar, el compañero sí. Entonces utilicemos siempre el chat grupal para las preguntas, para las inquietudes que surjan en el desarrollo de la práctica, y así optimizamos el tiempo, y así también nosotros como asesores no estamos respondiendo a tantos mensajes, sino que canalizamos todo, y esa pregunta que usted tiene puede ser la misma pregunta de otro compañero, y así vamos fortaleciendo el ejercicio. Bueno, entonces para todos una feliz noche, gracias por haber participado y nos encontramos en el próximo encuentro. Cuéntame, Janie. Qué pena con la señora del me mandó el enlace ahí al chat, ese es para la asistencia. Sí, señorita. Ah, pero a mí no me deja entrar, me dice que no tengo permiso. Bueno, no sé por qué. Déjeme y reviso y ya les informo. Bueno, cualquier cosa, estaríamos, y para resolver esa dificultad, Janie, estaríamos compartiendo el enlace después del ejercicio de revisión a través de los chats de WhatsApp para que ustedes hagan el registro de asistencia, ¿de acuerdo? ¿Algún otro compañero presentó la misma dificultad de Janie? Parece que no han hecho el ejercicio. Bueno, entonces estaríamos compartiendo el enlace a través del chat grupal para poder para que puedan registrar su asistencia, joven. Listo. Bueno, Miguel, Listo, feliz profe, noche para todos. Para todos una feliz noche. Cuídense mucho. Cuídense. Igual, feliz noche. Hasta mañana, gracias. Feliz noche.